Amados hermanos, Dios les bendiga. Les habla el pastor José Luis Heraldez y estamos aquí de nuevo en la sección Pregúntele al Pastor, sección que abrió el canal Pan, Leche, Miel para todos aquellos que como ustedes tienen preguntas, y todos tenemos preguntas a medida que vayamos leyendo la palabra de Dios. Y la pregunta de hoy es muy interesante. La pregunta la hace una hermana llamada Esmeralda. Creemos que es de aquí de los Estados Unidos, del estado de California. Ella pregunta, dice: ¿dónde debo yo dar mis diezmos si yo no me congrego en ninguna iglesia? ¿Debo yo dar mis diezmos a una institución benéfica? Muy buena pregunta, hermana, y trataremos de darle respuesta lo mejor que podamos. Yo le diría, hermana, le aconsejo que su primera opción para dar sus diezmos y ofrendas es una iglesia local. Es un lugar donde usted se alimente de la palabra de Dios, y una segunda o tercera opción ya sería una institución benéfica. ¿Por qué razones? Bueno, hermana, porque primeramente desde el principio Dios instituyó que los diezmos y las ofrendas fueran traídas al templo. De hecho, Malaquías 3:10 dice: traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no yo les abriré las ventanas de los cielos. Entonces, mi primera opción es traer los diezmos a la casa del Señor, y eso es instituido por el Señor. Pero ¿por qué si yo no me congrego, si yo no soy miembro de ninguna iglesia? Bueno, al no congregarse, usted ya es una mujer cristiana, yo soy un hombre cristiano, y si yo no me estoy congregando en algún lugar, yo estoy quebrando un mandamiento. No solamente el hecho de llevar o no llevar los diezmos, el ofrendar y no ofrendar, sino que Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos por ahí tienen por costumbre. Uno puede fallar un domingo porque quizás amaneció enfermo, o quizás alguien puede estar fuera, puede estar de vacaciones, siempre y cuando no se haga una práctica común, siempre y cuando no se haga una costumbre y nosotros nos quedemos en casa. Bueno, sabemos que por asuntos de la pandemia ahorita a veces somos forzados en quedarnos en casa, pero estamos viviendo una situación muy distinta. A veces ya no depende de nosotros. Entonces, si yo no me congrego, ¿dónde entonces yo debería diezmar? Bueno, recordemos, hermana, lo que le dije al principio: hay que traer los diezmos a una iglesia local. Si usted es miembro de una iglesia, aunque usted no se esté congregando, mientras mantenga su membresía en esa iglesia, mientras usted de una manera u otra se identifique con esta iglesia, debe traer sus diezmos y ofrendas a este lugar. ¿Por qué razones? Bueno, porque primeramente es una ordenanza del Señor el traer los diezmos a la iglesia. Dentro de la iglesia hay gastos que se tienen que hacer, como pues todo ahorita se maneja por dinero y con dinero, ¿verdad? Entonces es muy importante, hay que pagar los gastos de electricidad, hay muchos otros gastos que se tienen que cubrir, ¿verdad? Yo no sé por qué razón usted ha decidido no congregarse más ahí. Supongamos que fuera por algún conflicto entre usted y el pastor, usted y algún hermano, o si no es un asunto de pecado, si es simplemente una fricción entre malos entendidos, entre ciertas cosas que pasan en la familia de Dios, yo le pido a usted que vaya, busque a su pastor y hable con él. Si es algún hermano, alguna hermana de la iglesia con el
la cual usted tuvo una fricción, hay que buscar y arreglar esas cosas. Ahora, puede ser que en la opinión de usted no se esté administrando correctamente el fondo de la iglesia. Bueno, entonces en ese caso usted venga con el pastor, venga con el Ministerio de Finanzas y puede venir y decirles, ¿saben qué? Yo no estoy dando mis diezmos porque creo que no se está haciendo uso correcto, o no tenemos el récord claro, no tenemos los libros en orden, y usted puede pedir que eso se haga y todo esto se vuelva a poner en orden, porque al final de cuentas, como iglesia, también debemos mantener todo en orden en caso de una auditoría. Esto es bueno. Ahora, si este es un asunto de pecado, o sea que el pastor anda en pecado, o el dinero se perdió, o la iglesia se está apartando o ya se apartó de una sana doctrina, eso es totalmente diferente, a lo cual usted todavía puede venir a la iglesia y puede decir, bueno, yo creo que doctrinalmente la iglesia se ha apartado, también creo que el dinero se ha perdido, o cualquier una razón que tenga, que sea válida, que sea de peso. En ese caso, si usted ya no se puede alimentar ahí, entonces nuestra recomendación es que usted busque una iglesia donde usted se pueda alimentar, una iglesia doctrinalmente correcta, donde usted pueda traer a su familia con paz, con seguridad, con confianza, y de esa manera usted salir limpiamente del lugar donde está. Pero mientras usted mantenga su membresía en esta iglesia, nosotros le recomendamos bíblicamente que usted traiga sus diezmos y ofrendas a este lugar. Muy bien, la palabra de Dios dice que nosotros somos administradores. Por ejemplo, el Salmo 24 dice que Dios es el dueño de todas las cosas. Ageo, la misma palabra de Dios nos dice que Dios es el dueño de todas las cosas, y por lo tanto nosotros nos convertimos en administradores. Requiere que nosotros como hijos de Dios seamos buenos administradores de las riquezas y de los tesoros de Dios. Una buena administración es apartar el 10% de mis ingresos económicos y traerlos al alfolí, traerlos a la casa de Dios, porque de esa manera estoy obedeciendo el mandato de Dios, estoy obedeciendo la ordenanza que Dios me ha dado, y estoy asentando un buen precedente también para mi familia. Importante hacer saber esto, porque muchos de nosotros a veces somos influenciados por otras corrientes doctrinales, somos influenciados por otros pensamientos, y a veces se nos ha dicho que, bueno, el diezmo es de la ley, nosotros estamos bajo la gracia, no estamos nosotros supuestos a cumplir con esta ordenanza, o no hay esta tal ordenanza para la iglesia. Déjeme recordarle, si usted piensa así, pues lo respetamos, claro, pero los diezmos vinieron antes de la ley. Abel trajo sus diezmos, Abraham trajo sus diezmos, los entregó al sumo sacerdote Melquisedec, y eso usted lo puede encontrar en Génesis capítulo 14. Y luego ya vino la ley y Dios lo designó en Levítico 27:30. Dios está diciendo, de todo lo que yo te dé, apártame el 10% y tráelo a la casa de Dios, y esto será para sostener económicamente a toda la tribu de Leví. Recordemos que todas las tribus, excepto la tribu de Leví, recibieron tierras, recibieron propiedades, excepto la tribu de Leví, que fue llamada, escogida para ministrar en el templo, para servir en el templo, y de ahí vienen todo lo que son los sacerdotes y todas las órdenes sacerdotales que usted puede ver y encontrar en la palabra de Dios. Por esa razón, por esos principios, hermana, nosotros le recomendamos, primeramente, número uno,
su primera opción es la casa del Señor, ¿verdad? Segundo, regrese a congregarse en su iglesia. Si no puede, entonces usted busque una iglesia donde se pueda alimentar. Y una vez que usted ha traído, escuche bien, una vez que usted ha traído los diezmos y las ofrendas a la casa de Dios, ¿verdad? Después de eso, si usted desea ayudar a una institución benéfica, lo puede hacer. No hay ningún problema en hacerlo, pero no con los diezmos y las ofrendas. Ahora, dentro de su congregación, quizás todavía usted puede traer las ofrendas y decir: yo quisiera designar esta ofrenda para un ministerio en particular. Y usted puede decir: para misiones, para evangelismo o para hacerle algún beneficio en la iglesia. Pero los diezmos usted no los puede designar. Los diezmos van a entrar al fondo general para los gastos generales de la iglesia, porque déjeme decirle, hermana, que al igual que la tribu sacerdotal, o sea, los levitas, los sacerdotes de toda la tribu de Leví no tenían sostenimiento propio, no tenían un trabajo, no tenían propiedades. En su iglesia, el pastor, que es llamado de tiempo completo, depende también para subsistir, para que haya alimento en la casa pastoral, depende de los diezmos y las ofrendas que usted trae a la casa del Señor. Y un consejo para todos ustedes que nos están escuchando, hermanos: los diezmos son de Dios. Independientemente si usted está o no está de acuerdo con el pastor, los diezmos son de Dios. Y un consejo pastoral: nunca deje de dar sus diezmos y ofrendas solo porque usted está molesto con el pastor, porque usted está enojado con el pastor. No caiga en el error de decir: no voy a diezmar porque estoy molesto con el pastor. Porque deje que Dios trate con el pastor. Ahora, pero en un dado caso, sí, mi recomendación es que usted vaya y hable con su pastor, o en el caso si soy yo le recomiendo venga y hable directamente conmigo. Y como dicen por allá, hablando se entiende la gente, y quizás usted ayude a ese hombre de Dios a buscar o a solucionar ciertas cosas en las cuales como seres humanos todos fallamos. Así que esperamos haber contestado la pregunta lo más objetivamente posible. Y gracias, hermana Esmeralda, por enviarnos esta pregunta. Y gracias a todos ustedes. Les invitamos a que sigan enviando sus preguntas y estaremos dándole respuesta lo mejor que podamos a medida que van llegando. Dios les bendiga, hermanos. Esta fue su sección Pregúntele al Pastor del canal Pan, Leche y Miel. Hasta la próxima.